Buenas noches, mis hermanos. Estoy Amén. contenta de estar nuevamente acá reunidos con ustedes. Hoy vamos a terminar las enseñanzas que hemos tenido. Vamos a hablar el título de la palabra de Dios. Vimos la palabra de Dios número 1 y vamos a volver a leer la cita que nos acompañó, Hebreos 4:12. Mientras mi hermano Juan me ayuda a buscar esa palabra, Hebreos 4:12. Quiero recordarles que hace más o menos un mes y medio empezamos con esta enseñanza donde las escrituras nos muestran en esa cita que mi hermano me va a ayudar a leer, que hay 5 palabras claves en esa porción de la palabra donde nos enseña que la palabra de Dios es viva, así como cuando uno la siembra como una semilla y da un crecimiento, es poderosa porque transforma vidas de adentro hacia afuera. Vimos también la tercera palabra, es que es más afilada que cualquier espada de doble filo y separa la parte física, la parte emocional. Vimos que esta palabra divide el alma del espíritu y vimos cómo David entendía perfectamente la importancia de la palabra de Dios y en sus oraciones les clamaba: examíname Dios, prueba mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos expone como a un espejo, como a una fuente. Y finalmente, ese día vimos que la palabra de Dios expone nuestros pensamientos más íntimos y las intenciones del corazón. Mi hermano Juan ya está ahí. Amén, amén, A ver, por favor, la leemos. amén. Hebreos 4:12 leemos para la gloria de Dios, dice de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Esa misma porción de la palabra yo se las leí en la versión Nueva Traducción Viviente y me voy a permitir hacer la lectura también hoy. Hebreos 4:12 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Es viva, es una semilla que cuando usted la siempre crece. Es poderosa porque ella es capaz de transformar vidas, de transformar corazones. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Un filo va hacia las personas y otro filo va hacia nosotros. Cada vez que exponemos la palabra de Dios, recordemos que es como espada de dos filos, uno hacia las otras personas y uno hacia nosotros, y nos permite ver física y emocionalmente qué tenemos. Penetra entre el alma y el espíritu. Esa palabra es tan poderosa que como sabemos que nosotros somos tripartitos, que tenemos un espíritu, que somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, esa misma palabra nos expone y nos marca el derrotero, nos guía a toda verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Y también dice que esa palabra tiene un penetra hasta la articulación y la médula del hueso, dejando al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Bueno, en la siguiente exposición que hicimos, presentación en la palabra de Dios número 2, vimos por qué era importante estudiar la palabra de Dios. Y veíamos citas donde decíamos que la palabra de Dios se estudia no porque la hermana Elizabeth lo diga, sino porque es una orden de Dios. Y leíamos Josué 1:8.
en el Antiguo Testamento, donde Dios le recuerda que Él estará meditando, que esos dichos estarán en su boca y que se los enseñará a sus hijos. También vemos que es importante estudiar la palabra porque allí conocemos la voluntad de Dios y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y vimos unas citas en 2 de Timoteo donde nos dice que la palabra de Dios es buena para redarguir, para enseñar en justicia, para el crecimiento del hombre de Dios. También vimos por qué era importante estudiar la palabra, porque hay demasiadas enseñanzas falsas y tenemos que estar preparados para hacer defensa del Evangelio. También vimos otro punto porque tenemos que estudiar la palabra y es porque es totalmente confiable, no hay error en ella y aunque usted lee una porción de la palabra en el Antiguo Testamento, esta se ratifica en el Nuevo Testamento. Estuvimos leyendo también por qué es importante estudiar la palabra de Dios y vimos citas donde el mismo Señor Jesucristo compara la palabra como un pan, porque es más importante que la misma comida física. También vimos que es importante estudiar la palabra porque es la única que tiene ese poder transformador y leímos citas como 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También veíamos una séptima condición de por qué teníamos que estudiar la palabra, porque nos enseñan los errores de otros. Vemos cuando han surgido falsos maestros, falsos profetas, y usted y yo, mi hermano, conocemos la palabra de Dios, no nos dejamos engañar. Escuchamos, pero como dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinamos todo y retenemos lo bueno. Y terminamos viendo la octava mm, característica o necesidad por la cual debemos estudiar la palabra, y es porque allí están escritos los misterios del reino de Dios. Allí está la revelación. Vimos citas de Daniel 2, del capítulo 2, vimos citas, está Mateo 24, está Tesalonicenses, está Apocalipsis, y entendimos que a Dios le agrada que estudiemos su palabra porque la palabra es la expresión, el anhelo del corazón de Dios para nuestras vidas. 15 días después, estuvimos estudiando la palabra de Dios, número 3, la madurez y el crecimiento espiritual. Y leemos citas donde el Señor Jesucristo anhela que nosotros, sus hijos y sus hijas, crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente. Y que la mejor manera de madurar y de crecer es conociendo y pasando tiempo con un amigo. Y entonces nos enseñaba cómo el leer la palabra de Dios nos ayuda a madurar espiritualmente. Y vimos algunas citas donde esa madurez y ese crecimiento espiritual a través de la palabra lo retomamos, donde dice Romanos 12:1-2 que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, que crezcamos espiritualmente. Dios mismo nos muestra en Hebreos cómo debemos conocer su palabra y cómo nos cambia. Vimos citas en Deuteronomio, en Juan, cómo esa palabra es mejor que el alimento físico y pudimos llegar a la conclusión de que estudiar la palabra de Dios es importante, pero tiene un fin y es aplicar esas enseñanzas a nuestra vida, que nos sirvan como una guía práctica y que todo se fundamenta en obedecer, que la mejor manera de crecer y madurar espiritualmente es obedecer la palabra de Dios.
Y hoy vamos a terminar estas enseñanzas con la palabra de Dios número 4. Entonces, ¿por qué es importante ya no solo estudiar la palabra de Dios? Ya vimos que la palabra de Dios tiene 5 palabras en Hebreos 4:12, que es poderosa, que es viva, que tiene un poder transformador, que penetra hasta lo más profundo y divide el alma del espíritu y que expone los pensamientos y las intenciones del corazón. Después vimos que teníamos que estudiar la palabra de Dios. Y después de que estudiamos la palabra de Dios, crecemos a través de esa palabra y maduramos espiritualmente si después de leerla la obedecemos y la ponemos por obra. Pero ahí no podía terminar esto, mi hermano y mi hermana, sino que el Señor me colocaba y en un pequeño documento que mi esposo elaboró hace como en el 2006, 7, no me acuerdo, hace como 16 años. Él lo hizo como un discipulado. Después de terminar de hacer esas 3 cosas con la palabra de Dios, hay que enseñarla. Usted y yo estudiamos la palabra, la leemos, la estudiamos, la meditamos, la memorizamos, pero ahora llegó el tiempo de enseñar la palabra de Dios. La Biblia es para estudiarse, es para aplicar esas enseñanzas como un principio de vida a través de nuestra obediencia. Pero a su vez, es importante que nosotros podamos enseñar. Le voy a pedir a mi hermana Eloísa que busquemos 2 Timoteo 3, 16, 17, mi hermana Ruth, 1 Timoteo 4, 13, mi hermano, mi esposito, Mateo 4, 23. Voy a dejar hasta ahí. Entonces, miremos qué dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjese que no solamente es para redarguir o para corregir, sino ¿para qué? Para enseñar. Hay personas que me dicen, hermana o pastor, no tengo claro mi ministerio. Hay un ministerio que Dios nos llamó a ejercer y es el ministerio de la reconciliación. Te aseguro que ese es el ministerio que de base todos tenemos, de reconciliar al mundo con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de enseñar su palabra. De alguna manera todos somos llamados a ser maestros. Claro, está el don ministerial de la enseñanza, pero está el don del ministerio de ayuda de enseñar. Yo ya les enseñé hace varios meses la diferencia entre el don ministerial y el don de ayuda. Entonces, todos, absolutamente todos, estamos llamados a desempeñar y desarrollar nuestro ministerio. ¿Cuál es? El principal, reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios, exponer su palabra, enseñar su palabra. Miremos qué dice 1 Timoteo 4:13. ¿A quién le había dado 1 Timoteo 4:13? Bueno, creo que era mi hermana Flor. Mi hermana Flor, ¿tienes audio? Bueno, 1 Timoteo
4:13 está Pablo hablando a este joven y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estamos llamados a enseñar su palabra, porque tenemos que cumplir el ministerio de qué? De la reconciliación. Cuando estudiamos la palabra, cuando la entendemos, cuando la aplicamos y la obedecemos, estamos llamados a enseñarla. Y tenemos el mejor de los ejemplos, Jesucristo mismo. Para Jesús era importante, muy importante, enseñar y discipular. Jesús siempre enseñaba y así lo relatan todas las escrituras. Asimismo, hombres y mujeres de Dios que hemos estudiado la palabra, tenemos que ir a enseñar esa palabra. Un ejemplo de eso lo hizo Pablo. Vamos a ir todos a Mateo 4:23. Quiero que todos vayamos allá. Esto es algo que aprendí hace muchos años. Quiero que pongamos atención a la lectura que va a hacer mi esposo. Mateo 4:23. Amén. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Esta porción de la palabra, y quiero que usted, si puede subrayarla, la subraye. Yo la tengo en mi Biblia. Y esto me lo enseñaron como la EPS, así como las de salud que tenemos acá en Colombia, la Perdón, EPS hermana Elizabeth, qué pena. En Mateo, ¿qué hermana? 4, Sí, capítulo 4, versículo 23. gracias, hermana, qué pena. Esta porción se conoce como la EPS espiritual. Entonces, ¿qué dice primero en ese versículo que hacía Jesús? Primero, recorría toda Galilea, iba y viajaba por diferentes regiones donde a usted Dios lo coloca. Pero ¿qué hacía? Enseñando. La E corresponde a enseñar en las sinagogas de ellos, coma. Y predicando, la P es predicar el evangelio del reino. Es predicar el evangelio, es anunciar la buena nueva, es dar el testimonio de lo que tú has experimentado en tu vida, ese poder transformador que tiene la palabra. El día que tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nuestro espíritu nació de nuevo y nuestra alma, donde están los sentimientos, las emociones y la parte volitiva, entró en un proceso transformador. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios que está en coinonía con nuestro espíritu, pero nuestras emociones, nuestros sentimientos están siendo transformados poco a poco, porque como dice la palabra, Dios nos lleva de gloria en gloria, Dios nos lleva de lo mejor a lo excelente, Él nos va cambiando para finalmente en este cuerpo se nos note esa transformación. Entonces, ¿qué hacía Jesús? En Mateo 4:23, recorría las diferentes regiones, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio, es decir, anunciaba la buena nueva del reino y finalmente sanaba toda enfermedad y toda dolencia. A veces somos muy apresurados cuando nos llevan a una visita a orar por un enfermo. Y yo me pregunto, mi hermano, si este es el ejemplo del Señor Jesucristo,
si usted ha hecho y ha cumplido con la EPS espiritual o usted arranca a orar y la persona por la que usted está orando no entendió nada. Entonces, mi hermano, le invito a que usted subraye esto en su palabra y usted lo ponga en práctica. Él no arrancaba de una a sanar enfermos. Él enseñaba, predicaba y sanaba. EPS espiritual. Para que usted revise cómo ha estado actuando y corrija lo que tenga que corregir. Si lo está haciendo así, perfecto, mi hermano. Entonces Jesús siempre enseñaba, predicaba y sanaba. A esto se le conoce como EPS espiritual. Hay un orden establecido. No es arrancar a correr como loritos a imponer más. No. Hay que usar una porción de la palabra. Hay que explicar la relación con lo que pasó allí en la cruz. Y hay que orar por sanidad para que se haga la voluntad de Dios. Porque no solamente es sanidad física, hay sanidad espiritual. Y Dios es el dueño de esas vidas, de esas almas. Pero tenemos que hacerlo en orden. Mi hermano Juan, por favor, me buscas Mateo 5:2. Mi hermanita Flor, ¿tienes qué? ¿Tienes audio? No. Martica Moscoso, Mateo 7:29. Liliana Santibáñez. Liliana Santibáñez. Mateo 11:1. Mi hermana Rubiela, Mateo 22:16. Mi hermanita Elena, ¿tienes audio? Así que no. Voy a pedirle el favor otra vez a mi hermana Eloísa que me ayude con el Salmo 119:15. Entonces, hoy estamos viendo la cuarta enseñanza denominada la palabra de Dios número 4 y estamos llegando a un punto donde ya vimos que la palabra de Dios es viva, es poderosa, tiene un poder transformador, penetra hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu, pero también expone las intenciones y los sentimientos del corazón. Vimos que la palabra de Dios la tenemos que estudiar. ¿Y por qué la tenemos que estudiar? Porque hay falsas doctrinas, porque la palabra de Dios nunca se equivoca, porque allí está la voluntad de Dios, porque es un alimento y es más importante que el alimento físico, porque es una orden de Josué 1:8. Después vimos, 20 días después estuvimos viendo la palabra de Dios número 3, donde Dios nos invita a qué, a crecer y a madurar espiritualmente. ¿Y qué mejor manera de crecer y madurar espiritualmente que conociendo, estudiando la palabra de Dios, pero obedeciéndola y aplicándola a nuestra vida? Y hoy estamos viendo la palabra de Dios número 4, donde nos está Jesús mismo como ejemplo, dando ejemplo vivo de que tenemos que enseñar la palabra. Acabamos de ver dos citas, segunda de Timoteo 3:16-17, porque la palabra de Dios es útil, y allá nos recuerda, para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Pero también nos recuerda en primera de Timoteo 4:13 que es un mandato. Que hagamos lectura, que exhortemos y que enseñemos. Y luego fuimos a Mateo 4:23 a conocer la EPS espiritual y recibir la dirección del Señor cuando vayamos a estar orando por los enfermos. Hay un orden, enseñar la palabra, predicar y ahí sí hacer nuestra
oración para que el Espíritu Santo actúe sanando esas vidas. Por favor, me regalan Mateo 5:2. Amén. Mateo capítulo 5, verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Amén. ¿Quién abría la boca? Jesús. Jesús. Amén. Aquí en Mateo 5, mi hermano empezó a leer las primeras, ahí enseña todas las bienaventuranzas. Acuérdense que el Sermón del Monte es el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Y que empieza diciendo bienaventurado, que quiere decir dichoso y feliz. Entonces el Señor Jesucristo con esta cita nos está dando testimonio vivo de que Él enseñaba. ¿Qué dice Lilian? Mateo 7:29. Mateo 7:29. ¿Quiere que le lea, hermana? Amén, amén. Mateo 7:29 dice la palabra, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Gracias, Martica. Mira, una de nuestras oraciones permanentes es que nosotros podamos hablar su palabra con denuedo y con autoridad. Cuando yo empecé a estudiar mi instituto, hace varios años, fue de las primeras cositas que aprendí en el primer mes. Y los pastores maestros que allí estaban oraban de esa manera y yo decía, ve, qué tan bonito. Yo quiero, Señor, enseñar tu palabra, hablar tu palabra con denuedo y con autoridad. Fíjese que el Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y no como los escribas, como aquel que repite así la palabra de Dios y se la ha aprendido, pero no ha sido una palabra rema, no ha sido una palabra revelada para su vida, no ha sido una palabra que pone en práctica. Entonces no se trata de memorizar como si uno estuviera aprendiéndose un trabalenguas y ya. No. El Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, que una de nuestras oraciones permanentes en nuestros tiempos de clamor, de hacer nuestro devocional en las madrugadas sea, Señor, ayúdame. Dame, Señor, la posibilidad de estudiar, de predicar, de enseñar tu palabra con denuedo y con autoridad. Miremos qué dice Mateo 11:1. Ahora sí está, creo. Amén. Mateo 11:1 Sí, Señor. dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Les pido disculpas, mis Entonces, hermanos, porque voy en bus. no, tranquila, Liliana. Antes, muchas gracias. Gracias, Liliana. ¿Qué hacía el Señor? Al sitio que llegaba, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba y si había enfermos y sanaba. Hay un orden. Las cosas no están escritas porque sí. Enseñar, predicar y sanar. ¿Es igual enseñar que predicar? No. Enseñar es ponemos la palabra, predicar confronta a la persona. Es como un espejo cuando uno se está mirando y uno dice, y aquí tengo esto, aquí en la nariz, en la boca. Enseñar, predicar y sanar. Y Mateo 22:16, vamos a ir a Mateo 22:16. Amén. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad.
el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Amén. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Enseñaba con verdad, sin importar la apariencia de los hombres. Enseñar la palabra con denuedo y con autoridad. Con autoridad y con denuedo, con esa facilidad. Uno de nuestros pastores, maestros, el que estuvimos varios años, nuestro pastor Abraham, él tenía ese don de enseñar dentro de los 5 dones ministeriales, porque mi hijo menor, David, podía tener 9, 10 años y le entendía perfectamente la predicación, la enseñanza. Y mi abuelita tenía para ese momento, ella falleció a los 93 años, pero tenía como 80, 85 años, no me acuerdo bien. Y ella también le entendía. Yo decía, ahí está el don. Desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más grande, cuando una persona fluye en ese don de maestro, enseña la palabra con denuedo, con autoridad, sin importar a quién, pero cuando fluye ese don, se entiende. Entonces, estamos viendo hoy en esta enseñanza que Dios nos habla, que aparte de leer su palabra, de meditar en ella, de memorizarla, de aplicarla y ponerla por obra, de obedecerla, tenemos que enseñar. Y estamos leyendo varias citas. Vimos unas de Pablo dirigidas a Timoteo, vimos en Hebreos, ahora estamos viendo varias de Mateo y vamos a ver qué dice el Salmo 119:15. Amén. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Amén. Es lo que David escribió. En tus mandamientos meditaré. O sea, no basta con leerla y pasar por encima. Yo siempre le digo a mi esposo, yo voy de versículo en versículo, leo la palabra en una versión, en otra, hasta que la entiendo perfectamente. Como hace la vaquita cuando muerde, toma el pasto, la muerde, la tiene ahí hasta que hace el bolo, luego pasa a uno de sus estómagos, luego al otro, y la rumea y la tiene y la masca. Así es con la palabra. ¿Qué decía David? Meditaré en tus mandamientos y consideraré tus caminos. La palabra es para meditar, para reflexionar, para examinar. ¿Pero para qué? Para obedecerla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Y para qué más? Para enseñarla. ¿Con qué? Con denuedo y con autoridad. Y en el orden que Jesucristo mismo nos enseña en Mateo 4:23. Enseñar, predicar y si es necesario, sanar. El que sana es el mismo Dios, pero hay un orden. Hay muchas personas que no reciben la sanidad y es porque no hemos hecho la posibilidad de enseñar, explicar la palabra, predicar, confrontar y luego orar por la persona. A mí particularmente me encanta mirar con deleite, con atención, todo lo que Dios está diciendo. Yo les hago una pregunta y no quiero que me contesten, solo para que ustedes reflexionen. Cuando tú lees la palabra, te detienes a preguntar qué fue lo que me llamó la atención de este versículo. Tal vez tú has pasado por esa porción de la palabra muchísimas veces, pero te detienes a pensar qué te está diciendo Dios, qué te llama la atención.
¿Te pones a pensar qué sentiste en ese momento? Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando hacía discipulado y ahora que estamos en instituto, que el maestro aprende 2 veces, porque el primero que es edificado es uno. ¿Qué sentiste cuando leíste, cuando empezaste a buscar la definición de ese versículo en otras versiones, cuando entendiste y tú, lo entendí, como que se le prende a uno el bombillo? ¿Qué te mostró Dios? ¿Estás tomando nota de esas preguntas, de esas respuestas que encuentras al orar y a estudiar la palabra de Dios? Mire, ayer teníamos culto presencial en Madrid y en la mañana, en mi devocional, llegó una palabra de la Trinidad y me quedé como media hora revisándola y preparándola. Y durante el día mi esposo me comentó que la persona que le tocaba predicar no había confirmado. Cuando se llegó el momento de la predicación en la noche, yo ya tenía mi palabra. Y yo le decía, Señor, tú nunca te quedas corto. Tú sabes por qué tenía que estudiar y preparar esa mañana, en la madrugada, esa palabra y a quienes la iban a recibir allá, ayer miércoles en el culto presencial. Mi invitación es que esta última enseñanza de la palabra de Dios no se quede corta, que Dios desarrolle en ustedes la habilidad para poder enseñar la palabra, para poder hablar la palabra con denuedo y con autoridad. Que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y en cada lugar en el que nos coloque, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros amigos, nos permita ser cartas abiertas, escritas con el dedo del mismo Señor Jesucristo, quien es el que nos ha transformado, quien es el que nos lleva de gloria en gloria, en ese poder transformador. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la honra por las personas que hoy se han conectado, por las familias que ellas representan, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por sus ministerios, Señor, y te pido de una manera especial que sobreabundes en sus vidas. Señor, que derrames un aceite fresco sobre sus cabezas y que éste descienda como desciende sobre las barbas de Aarón, Señor, que ellos puedan leer tu palabra, puedan meditar tu palabra, puedan memorizarla y puedan ponerla por obra, pero que también, Señor, entiendan que hoy tú les estás recordando, nos estás recordando que estamos llamados a enseñar tu palabra, no de cualquier forma, sino con denuedo y con autoridad. Señor, bendíceles grandemente y síguenos permitiendo estos tiempos de refrigerio por las noches, así sea una horita, Señor. Gracias porque tú nos das testimonio vivo de lo que tú hiciste y nos permites y nos invitas a imitarte, a imitarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.